DJI Mini 2. Hoy en día que tenemos tan de moda el tema del Mini 3, que todo el mundo estamos hablando del DJI Mini 3, que si DJI Mini 3 por aquí, que si DJI Mini 3 por allá, que este pobre DJI Mini 2 prácticamente todos le tenemos olvidado, que parece que ya no sirve, que o te compras el Mini 3 o te compras el Autel Evo Nano Plus o no andas en la onda del consumismo, hablando claro y pronto, que tenemos montado últimamente en esto de los drones. Ya sabéis que vamos a modelo por año, cada 2x3 nos salen modelos nuevos y oye, este DJI Mini 2 ha dejado de servir, ya no vale. Este pequeño que a mí me ha dado un montón de satisfacciones desde el primer día que lo tengo, o sea, lo compré nada más salir, a la hora que lo sacó DJI a la venta, justo estaba ahí para darle con el dedito, comprármelo para poder probar este DJI Mini 2 para ver en qué había cambiado, sobre todo con ese DJI Mavic Mini que tanto me gustó, primero que teníamos, y oye, luego nos sacó DJI este Mini 2 por un precio de 450 euros la versión normal con una batería, ya nos costaba 600 euros el combo, que es la versión que yo me cogí, ya sabéis, con tu bolsa de transporte, con más hélices de repuesto, 3 baterías, el HUD de carga, ese multicargador en el que podemos cargar las 3 baterías y oye, este pequeño dron, siendo sincero, no me ha dado más que satisfacciones desde el minuto cero que lo tengo. Ya no sé las horas de vuelo que llevo con él y oye, ¿ha dejado de servir? ¿Sigue valiendo? Pues lo vamos a ver en el vídeo de hoy. A mí me encanta, sobre todo el diseño de este dron, que es igual que el que tenía el Mavic Mini, solo nos pusieron el LED frontal, nos cambiaron el color de las hélices y los motores, que son algo diferentes a los que teníamos en el Mavic Mini, más potentes teóricamente y tal, para poder luchar mejor contra el viento, que era uno de los defectos del DJI Mavic Mini. Recordar que al Mavic Mini le costaba bastante luchar contra el viento y estábamos constantemente recibiendo alertas de fuerte viento, que luego solía aguantarlos, pero era bastante molesto, sobre todo el tema en la app de alerta de vientos constantemente. Pues DJI con este Mini 2 solucionó ese problema, un dron que aguanta vientos hasta nivel 5, más o menos unos 35 km/h. Yo lo he volado con 40, cero problemas. No os aconsejo, sobre todo a los novatos, que voléis con tantísimo viento los drones, porque les afecta bastante y te lo puede desplazar. Por mucho que luche bien contra el viento, pesa muy poquito, menos de 250 gramos, y puedes llevarte un accidente por menos de nada en un árbol, contra una pared, contra cualquier cosa. A día de hoy ha dejado de servir esa cámara 4K hasta 30 frames por segundo que tenemos, que te sacan materiales de una calidad bastante buena, con una resolución de 12 megapíxeles que tenía este DJI Mini 2, que sigue teniendo a día de hoy. Oye, ha dejado de ser un dron rentable. Lo que sí os puedo decir que es un dron muy duro, un dron muy resistente, un dron que dura un montón y para mí uno de los mejores drones a la hora del inicio. Es un dron increíblemente bueno, ya os digo que yo llevo un montón de horas de vuelo con él y oye, porque ahora haya salido ese Autel Evo Nano Plus o salga este DJI Mini 3, tienes que cambiar tu dron, no te puedes comprar este Mini 2 y te tienes que comprar uno de los otros. Yo al final creo que mucho se basa en el tema del consumismo, en querer tener lo último a día de hoy, porque la mayoría de pilotos, la mayoría de personas que están en esto por hobby, sobre todo, con el DJI Mini 2 tienen dron de sobra. Cierto que no tenemos seguimiento, que no tenemos sensores anticolisión, que bueno, que sí que podemos hacer seguimiento y alguna cosita más con aplicaciones de tercero como Litchi, pero hay que tener mucho cuidado con el tema de la garantía de nuestro dron. Pero bueno, podemos hacerlo, que yo también lo veo una mera anécdota. Al final, cuando llevas tiempo volando, ese tipo de usos como el seguimiento no sueles utilizarlo. Acabas haciendo todos los planos de forma manual. Si estás haciendo cualquier trabajo, al final sigues a la persona, sigues al coche o a lo que sea de forma manual, a no ser que te vas a seguir a ti mismo. Claro está que entonces sí te puede venir bien ese seguimiento activo. Por lo demás,
un dron que te da entre los 21, 23, 24 minutos de tiempo de vuelo reales, que DJI te dice 31, ya sabéis que nunca dan lo que dicen las marcas, que el Autel Evo Nano Plus te da entre los 22, 23, un tiempo muy similar al que te da este DJI Mini 2, minuto arriba, minuto abajo, uno del otro, dependiendo de las circunstancias. Ya sabéis cómo es esto, que este nuevo DJI Mini 3, según DJI, con la batería que hace que pese menos de 250 gramos, te va a dar 34 minutos de tiempo de vuelo, que al final serán 25, 26 minutos, 27 reales como muchísimo, que la diferencia de tiempo de vuelo es bastante escasa. Por ejemplo, en el Cyno Mini Pro si lo notas, porque son 30 minutos, 31, depende del vuelo, lo que te suele dar ese dron, que sí se nota la diferencia con los demás, pero irte a un dron que te da 27, te da 26, 28, como mucho, que ya os lo diré cuando lo traigamos, porque lo pediré nada más que salga para poder analizarlo aquí en el canal, no quiere decir que tengas que desechar tu dron. Lo bueno que tiene este DJI Mini 2 es que le implementaron aparte ese OcuSync 2.0 que hace que tenga una señal muy robusta, una señal que funciona muy bien, que es una de las cosas más importantes para mí en un dron, porque estar haciendo cualquier tipo de trabajo, cualquier tipo de paneo, tener continuamente lag, continuamente cortes de transmisión, que en eso para mí funciona mejor el Mini 2 incluso que el DJI Air 2S, eso sí, aquí en Europa, que estamos en modo CE, no FCC, ya sabéis, menos potencia de señal en emisor y receptor. Pues yo que me vayan a meter en el Mini 3 o 3, pero vayamos con el mando normal, con O2, que va a dar los mismos problemas prácticamente seguro que teníamos en ese Air 2S, que si quiero conseguir O3 en mando y O3 en dron, tengo que comprarme la versión que viene con el mando con pantalla, que ya son 1.200 euros de combo, que es el doble exacto de lo que cuesta el Mini 2 para una persona que se va a iniciar, para una persona que está empezando, para una persona que lo utiliza para redes sociales, que lo utiliza para estas cosas. Tampoco es que vea necesario el cambio. Que sí, que este va a grabarnos vídeos en vertical. Oye, grabo a 4K, me voy al programa de edición, lo paso a 9:16, muy sencillo de hacer, y con el Mini 2 puedo hacer Reels, puedo hacer YouTube Short, puedo hacer cualquier cosa que habéis visto, cientos de ellos en mi Instagram hechos con el Mini 2. Os aconsejo a todos que os paséis por el Instagram, Leo Suárez Tenis, buscarlo, que lo vais a encontrar muy sencillito, porque vamos publicando todo lo que vamos trabajando. Que porque salga el Mini 3, el Mini 2 va a dejar de ser un dron válido, eso es una tontería muy grande. Para mí el Mini 2 va a ser prácticamente, podemos decir, el mejor dron de inicio que hay ahora mismo. Menos de 250 gramos, menos rollos a la hora de tener que sacarme permisos, solamente con el registro operador en Europa nos vale, no hace falta sacarse la 1 a 3 para poder volar un DJI Mini 2, que con un dron más grande como el Air 2S sí nos haría falta este A1 A3, que el tema del seguro a día de hoy todavía aquí en España nos hace falta tanto para el Mini 2 como para el Air 2S como para el dron que tengamos. El seguro es obligatorio hasta que salga el nuevo Real Decreto, en el cual seguramente, o teóricamente, ya veremos, porque yo hasta que no lo publiquen no me creo nada, no va a hacer falta seguro de responsabilidad civil para este tipo de drones de menos de 250 gramos. De todas formas, que no se asuste el tema del seguro, porque en Coverdrone o en otra que hay francesa son muy baratos, no son 18, 20, 20 y tantos euros, muy poquito lo que vale, un año de duración, y por ese dinero la verdad que yo no voy a dejar de volar mi dron. Además vuelas con un seguro de responsabilidad civil que siempre están más seguros, registro DAESA, seguro de responsabilidad civil. A día de hoy puedo volar tranquilamente mi Mini 2, eso sí, cumpliendo la legislación, ni zonas CTR, ni CEPA, ni demás, a no ser que pidamos permiso, coordinemos y demás. Pero vamos, que para mí el Mini 2 te permite hacer trabajos muy buenos, el Mini 2 te permite hacer vídeos muy buenos, que no creo que la mayoría de personas que tiene el Mini 2 a día de hoy necesite ese Mini 3, ni ese Autel Evo Nano Plus, ni que personas que no tienen ningún dron, que si quieren iniciar en esto, tengan que hacer un desembolso de 860 euros por el Nano Plus, que os dejaré enlaces aquí en la descripción del vídeo, que es donde más barato está ahora mismo, por ese combo del Nano Plus, o
que tenga que gastarse esos 1000 o 1200 euros por ese DJI Mini 3 Pro, que lo probaremos, que le daremos mucha caña, que veremos si merece la pena por el dinero que vale, porque cuando haces una inversión tan grande ya hay que planteárselo, que para hobby, con el Mini 2, con el Husan Zino Mini Pro, con un Zino Mini SE, con el Fimi X8 Mini o incluso con ese DJI Mavic Mini o Mini SE, mejor todavía que el Mavic Mini, que lucha mejor contra el viento, las cámaras son iguales, 2,7K en ambos drones, te llega más que de sobra. No hagáis el tonto, no os dejéis llevar por el consumismo, pensar con la cabeza, sobre todo cuando salga el dron, esperaros tanto cuando salga mi vídeo, cuando salgan los vídeos de los compañeros, que lo analizaremos montones de personas en YouTube, a que lleve un tiempo en el mercado, que veamos qué tal resultando, qué resistente es, qué no resistente es, resultado da a lo largo del tiempo, por lo menos un mesecito, que lo probemos a fondo, porque yo creo que una review como Dios manda es cuando ya llevas un par de meses con un dron que tenga todo el software terminado, que lo tenga todo, que funcione bien, y no comprárselo el primer día que sale, porque he visto que, oh, qué bonito, una maravilla fantástica, lo mejor del mundo, pero primero hay que analizar bien el dron, hay que probarlo mucho y ver si merece o no la pena por el precio que tiene, sobre todo compararlo con lo que tenemos actualmente en el mercado, con este Mini 2, con ese Autel Evo Nano Plus, con ese Husan Zino Mini Pro, que son drones muy resueltos, que funcionan muy bien también. Y oye, ya os digo, yo para mí, mejor dron de iniciación, me quedaría con este DJI Mini 2. No lo desecho, sigo usándolo, es uno de los drones que utilizo sobre todo mucho en las tomas más arriesgadas que hago cuando tengo que pasar por un hueco y por ahí. No sé si ya es porque tengo mucha confianza a la hora de volarlo, porque he volado muchísimo tiempo con él, que acabo haciendo estas tomas con todo, porque con el Little he hecho el cabra, con el Nano Plus he hecho el cabra, con el Air 2S he hecho el cabra. Oye, al final, si quieres conseguir buenos planos tienes que arriesgar un poco. No os lo aconsejo a los demás, por lo menos hasta que llevéis muchas horas de vuelo. Al final lo que hay que tener siempre es paciencia y empezar por un dron con un precio más contenido como este DJI Mini 2, que además vamos a tener una cosa muy buena, como sale este Mini 3, seguro que el Mini 2 lo vais a encontrar a patadas de segunda mano. Mirar los ciclos de carga, aproximadamente 20 ciclos de carga, está súper bien el dron, aguantan entre 80 a 100 ciclos de carga cada batería, depende mucho del modelo de dron, pero bueno, vosotros calcular unos 80, eso sí, que no os digan el tiempo de vuelo, porque si han cambiado de cuenta puede parecerte que el dron lleva 4 horas de vuelo y resulta que lo han volado 80, 100 horas de vuelo. Los ciclos de carga no mienten, calcular unos 20-21 minutos por ciclo de carga y más o menos sacas el tiempo estimado de tu dron. Mirar todos los ciclos de carga de las baterías del pack si cogéis un combo de 3 baterías, comprobar que esté bien, eso sí, os aconsejo a todos, no compréis online de segunda mano, porque siempre te pueden estafar o mandarte un dron que no funcione bien, pero teniéndolo en la mano lo puedes mirar tranquilamente, que funcione bien tu dron, que no dé problemas. Lo pruebas si puedes, mejor todavía, y que veas que la cámara, el gimbal y todo trabaje bien, que es una de las cosas que antes se dañan. Ya os digo que este Mini 2 aguanta carros y carretas, es un dron muy resistente y oye, que te da una calidad muy buena, que para la mayoría de personas normales, para el hobby, le llega más que de sobra. Espero no haberos aburrido, no haberme enrollado mucho y nos vemos en un próximo vídeo aquí en el canal. Hasta un próximo vídeo y muchas gracias por estar ahí detrás de la pantalla, compañeros y compañeras.